Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 93 del Tratado de Sanedrín. Y en esta página vamos a continuar y vamos a hablar en particular de historia de Hananiah, Mishael, Azariah y de Daniel, el profeta Daniel, que va a decir, no se sabe si se llama profeta o no se llama profeta, y la historia de ellos. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan. Gedolim Tzadikim Yoter mi Malachei Hasharet. Son más grandes los justos que los ángeles ministeriales. Sheneman, como dice el versículo, Ana Beamar. Vino Nebuchadnezzar y dijo, Ha anahaz de Gubrin Arba'am, Sherayin Mehalchim Begonura. He aquí que yo veo a 4 hombres que están caminando sin ningún tipo de heridas entre el fuego. Vejabal lo ita y bejón. Y no hay ninguna herida. Verabé di revi'a de ma levar elahin. Y el aspecto y el resplandor del rostro del cuarto de ellos se parece al de un ángel de Dios. Entonces, ¿cuál fue el orden que dijo? Primero habló de 4. Habló de el último del cual habló fue del ángel. ¿Qué quiere decir? Que los otros 3 son más importantes que el ángel. Amar Rav Tanhum Bar Hanilai, dijo Rav Tanhum Bar Hanilai. En el momento en el que salieron Hananiah, Mishael y Azariah del horno de fuego, Bau kolumot haolam vetafchu lesonehem shel Israel. ¿Qué hicieron? Empezaron a darles bofetadas a todos los judíos que no seguían a Dios. Al penehem veamrulahem en la cara y les decían: Yesh lachem, tenéis un Dios. Yesh lachem Eloah. Kazé, un Dios como este. Veate, mishtachavim la tzelem, y vosotros os posternáis delante de una imagen. Miyad pathu veamru. Inmediatamente el pueblo de Israel dijo: Leja Hashem atzedaká, tuya, Dios, es la justicia. Velanu boshet apanim. Cayó más de. Y para nosotros es la vergüenza como en este día. Están hablando cuando Nebuchadnezzar conquistó Jerusalén, se llevó de ahí a Daniel, que eran niños, Hananiah, Mishael y Azariah, y crecieron junto con Nebuchadnezzar. Y Nebuchadnezzar quería mucho, tomó en gran consideración a Daniel, hasta el punto que Nebuchadnezzar idolatró a Daniel como si fuese un ídolo, y le hizo una estatua de Daniel para que todo el mundo se prosternase delante de ella. Continuamos. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, ¿qué es lo que está escrito en el versículo? Raiti, Halaila, perdón, me salté una línea. Amar Rabbi Shemuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatán. Dijo Rabbi Shemuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatán. ¿Qué es lo que significa el versículo que está en Shirashirim? Amarti eleve tamar o Hazabe Sansinab. Yo dije, voy a subir a la palmera datilera y voy a agarrar uno de sus racimos de dátiles. Dice Akadosh Baruj Hu. Amarti eleve tamar. Yo dije, voy a subir a la palmera, Elu Israel. Se refiere al pueblo de Israel que fueron comparados con los dátiles. Amarti, que dijo que habrá en ellos muchos tzadikim. Ahora, a pesar de que debería haber muchos tzadikim, no me quedó, ahora mismo, en este momento, no tengo más que un solo racimo chiquitito. Ejad shel Hananiah, Mishael Azariah. Es decir, este pequeño racimo que está formado por Hananiah, Mishael y Azariah. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, ¿qué es lo que significa el versículo? Raiti halayla veine ish rojev al sus adom vehu omed ben hadasim asher bametzula, etc. Dice, yo vi en la noche y aquí que había un hombre montado sobre un caballo rojo y él estaba entre los hadasim, los mirtos, que estaban en la metzula, en la profundidad. Mai raiti halayla, ¿qué significa yo vi en la noche? Vi que Akadosh Baruj Hu la fojet kola olam kulo lelayla. Akadosh Baruj Hu quiso hacer que todo el mundo fuese noche. ¿Por qué? Porque todo el pueblo se fue, por aquellos judíos que fueron a prosternarse delante de ese ídolo que hizo Nebuchadnezzar. Vine Ishrojev, y aquí un hombre que estaba montando a caballo. Ven Ish, no hay más hombre, el Akadosh Baruj Hu, sino que es Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice el versículo, Hashem Ish Milchama Hashem Shemo. Dios es un hombre de guerra.
Dios es su nombre. Dice Hashem Ish. Dios es el que se le llama Ish. Al Susadom, sobre un caballo rojo. Bikesh Akadosh Baruchu la Fojeta Olam Kulodam. Akadosh Baruchu quiso convertir todo el mundo en sangre. Que van, Shenistakel Hananiah, Mishael, Azaria, cuando se fijó en Hananiah, Mishael y Azaria que no se posternaban. Nitkareradato, se enfrió, ¿sí? Se relajó. Shenemar, como dice el versículo, Behu Omed Ben Adasim, y él estaba entre los mirtos. Asher Bametzulá, es decir, en Adasim. Los mirtos se refieren a los tzadikim, a los justos. Shenemar Behi Omen et Adasá, que Mordejai se ocupaba de Adasá, y Adasá era Esther, que era una tzadeket. Ben Metzulá, el a Babel, y la Metzulá es Babel. ¿Cómo lo sabemos? Dice el versículo, Haomer Letzulá, Harbi Ben Arotai Jehovish. El que le dijo a la Tzulá, es decir, a Babel, ¿sí? Yo voy a secarte, ¿sí? Y tus ríos yo te voy a arrasar y tus ríos voy a secar. Miyad, inmediatamente. Meleim Roges Naasim Serukot. Es decir, ese furor de Dios, rojo, se empezó a hacer rojo pálido. Vadumim Naasu Levanim. Y el rojo pálido se volvió blanco. Amar Raspapa, dijo Raspapa, Shemamina, ¿qué entiendes de aquí? Sucia Jivara Maale Lejelma. Cuando uno ve un caballo blanco en su sueño es una buena señal. Muy bien. Pregunta de Gemara, Veramanan, Leja Azlu. Ahora, estos sabios, Hananiah, Mishael y Azaria, ¿qué fue de ellos? Después de esto que pasó en el horno, no se vuelve a hablar de ellos. ¿Dónde se fueron? Amar Rab, dijo Rab, Beayin Metu. Murieron por el Ain Ara. Es decir, que todo el mundo que los veía salir del Kibshan, del horno, diciendo, wow, cómo Dios os protegió, os sacó del horno, tal, empezaron a echar mal de ojo. Shmuel Amar, Berroktabu. Shmuel dice, murieron por la saliva. Es decir, que todo el mundo empezó a escupir al pueblo de Israel porque ellos se habían posternado en los ídolos y Mishael, perdón, Hananiah, Mishael y Azaria no. Y de tantos escupitajos que recibieron, se inundó y se ahogaron ahí dentro. Ver Rabbi Yohanan Amar, dijo Rabbi Yohanan, Alul eres Israel, subieron a la tierra de Israel. Verse un Nashim, se casaron. Veolidu Banim Ubanom, tuvieron hijos e hijas. Nos cuenta la Gemara que Tanai. En realidad esto es una discusión que ya existe en la época de los Tanaim. Estudiamos, Rabbi Eliezer, Omer, Beain Metu. Rabbi Eliezer dice, perdón, murieron por el Ainara. Rabbi Yoshua Omer, Berrok Tabu, se ahogaron en la saliva. Jamim Morim, Alul eres Israel, fueron a la tierra de Israel, subieron a la tierra de Israel, Benazú Banim, Benaseu Nashim, se casaron con sus esposas y tuvieron hijos e hijas. Como dice el versículo, Shemana Yoshua Cohen Gadol. Escucha tú, Yoshua, el Cohen Gadol. Ata Berreeja, Hayoshevim Lefaneja. Tú y tus compañeros que están sentados delante de ti, porque son personas de maravillas, de milagros. Es decir, que con Yoshua, el Cohen Gadol, estaban personas que les habían ocurrido un gran milagro, y dice aquí eran Hananiah, Mishael y Azaria. ¿Quiénes esas personas que se les hizo una maravilla? Omer, voy a decir de Hananiah, Mishael y Azaria. Muy bien, pregunta la cámara. De Daniel, Lejan Azal. Ahora, dijimos que eran 4 en Babel, así. Era Hananiah, Mishael, Azaria y Daniel. ¿Y Daniel dónde estaba? Además, Rab dijo Rab. Lemijra Nahara Rabba Betiberia. Nebuchadnezzar lo envió a Lichrot Nahar Gadol Betiberia, a hacer un canal en Tiberia. Ushmuel Amar le atoye Bizra de Aspasta. Es decir, de traer un tipo de semilla que para dar de comer a los animales. Rabbi Yohanan, Amar dijo Rabbi Yohanan, le atoye Hazire de Alexandría, Shel Mitzrayim, para traer cerdos de Alejandría en Egipto, que eran cerdos muy reputados y que cuando nacían no se permitían a nadie llevarse cerdos de Egipto. Dice, Eni, ¿y acaso eso es así? Perdón, Beatania, si se enseñó una veraita. Todos a Rofé. Amar, el médico todos dijo a los Jajamim, en para vejazirá yotzet me Alexandria el Misraim,
Shen Jotjim et Haem Shela, Bishbil Shelotelet. Dice, no hay ninguna vaca, ninguna cerda, o sea, la esposa del cerdo, que salga de Alejandría en Egipto, a la cual no le corten la matriz. ¿Para qué? Para que no pueda tener hijos. Y esos cerdos o esas vacas de Alejandría no se reproduzcan en otros lugares. Entonces, ¿cómo es que Daniel fue a buscarlo? Dice, Zutre Aite Velo Datayu. Fue a traer cerditas pequeñitas sin que se supiese. Las sacó de contrabando de Egipto. Tanur Rabanán, enseñan nuestros sabios en una baraita. Shelosha Hayu Beota Etza. Hay tres que se intervinieron en este hecho de que Daniel no estaba presente. Akadosh Baruj Hu, Ben Daniel, Ben Nebuchadnezzar. Fueron Dios, Daniel y Nebuchadnezzar. ¿Cómo sabemos? Dice Akadosh Baruj Hu, Amar. Dijo Akadosh Baruj Hu. Nezil Daniel Meaja. De lo Lemru, Bizjute Itnetzul. Voy a hacer que Daniel se vaya de aquí para que cuando echen a Hananiah, Mishael y a Azaría al fuego, no digan que se salvaron por Daniel, si le estaban considerando que era como un dios. Entonces, fue Daniel el dios que le salvó y no a Kadosh Baruj Hu. Entonces, Hashem lo mandó. Daniel, Amar, ¿qué se dijo Daniel? Esdil Meaja, me voy a ir de aquí. De Lolikaya en bi, Pesilelo en Tistrefumbaesh, para que no se cumpla en mí que los ídolos de sus dioses, las formas de sus dioses, quemarás en el fuego. Hay una mitzvah en la Torah de quemar la idolatría. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Qué dijo Daniel? Si yo soy idolatría para Nebuchadnezzar y me tiran al fuego, a lo mejor me van a quemar porque soy la idolatría. Nebuchadnezzar amar. ¿Qué dijo Nebuchadnezzar? Y es Daniel, voy a mandar a Daniel fuera. Me aja de lo lembru, calie el ajá de Nura. Es decir, para que la gente no diga, mira, Nebuchadnezzar lo idolatraba y ahora lo quema. ¿Sí? Umenain de Sagitle. ¿Y cómo sabemos que Nebuchadnezzar se posternaba delante de Daniel y lo consideraba una deidad? Está escrito, Beadain, entonces, Malkan Nebuchadnezzar Nefal al-Anpohi ul Daniel Segid. Es decir, el rey Nebuchadnezzar caía sobre su faz y se prosternaba delante de Daniel. Muy bien. Y eso está en el libro de Daniel, justamente. Ahora, dice el profeta Yirmiyah. כה אמר השם צבקות, אלוקי ישראל, אל אחאב בן קוליה ואל צדקיה בן מעשיה, הנביאים, los profetas, lachem bishmi lesheker, aquellos que profetizan a vosotros, falso. Es decir, le dijo Hashem a el Dios de Israel, a Ahab ben Kolaya y a Zidkiyah ben Maasaya, los profetas falsos. Uchtiv, está escrito, Velukach mehem kelala, lejol galut Yehuda, asher bebabel lemor, yesimecha Hashem kitzitkiyahu keachav, asher kalam melech babel baesh. Y por otro lado, en el versículo dice que fue tomado de ellos la maldición a todo el exilio de Yehuda, que estaba en Babel, y se dijo sobre ellos, al exilio de Yehuda se le dijo, que te haga Dios como Tzidkiyahu y como Ahab, ¿sí? Que Kalam Melech Babel en el fuego. Es decir, que los echó al fuego. Asher Serafam lo Neymar. Ahora, no dice que los quemó. El Asher Kalam. Amar Rabbi Yohanan. Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Dijo Rabbi Yohanan, nombre de Rabbi Shimon ben Yochai. Melamesha Sa'an Kikliot. Es decir, que los tostó. Como Keliyat. ¿Sí? Son frutos secos tostados. Es decir, no los quemó. Los tostó al fuego. Benemar Bemshech. Y continúe diciendo ahí el profeta Yirmiyah, ya Nasher Asu Nebalabe Israel, porque hicieron un acto abominable en Israel, Vayenaafu et Neshe Rehem, y fueron adúlteros con las esposas de sus compañeros. Explícale, hermana, Mayabut, ¿qué hicieron? Azul le Berate de Nebuchadnezzar, fueron a ver a la hija de Nebuchadnezzar. Ahab, amarla. Ahab dijo, así dijo Dios, Ashmi'i el Tzidkiyah.
Es decir, Dios me dijo que tienes que acostarte con Sidquilla. Sidquilla Amar, y Sidquilla que le dijo a ella, Ko Amar Hashem, así me dijo Dios. Ashmi'i el Ahab, Dios me dijo que tienes que acostar con Ahab. Hazla ve Amrale le Abúa. Fue y le dijo a su padre. Amarla le dijo a su padre, Elohem, Shel Elu, Sonezimahu. Dice, esto me parece muy raro. Nebuchadnezzar conocía y dice, me parece raro, porque el Dios de los judíos no acepta este tipo de conductas descarriadas. Amarlehu, man Amarlejón. Entonces les convocó, le dijo a los profetas estos falsos, le dijo, ¿quién os dijo esto? Amru, le respondieron a Kadosh Baruj Hu, nos lo dijo a Kadosh Baruj Hu. Veja, Hanania, Mishael, Bazaria, Sheiltinhu, Veamru, Asur. Ah, pero escúchame, ¿cómo me decís esto? Yo le pregunté si estaba permitido a Hananiah, Mishael y Azaria hacer este tipo de acciones. Y ellos me dijeron que estaba prohibido. ¿Qué les respondieron? Ambrule, Ananami, Nevie, Kabataihu. Nosotros también somos profetas como ellos. Ledidhu, lo amar. Lehu, Ledidan, amarlan. Es decir, a ellos no se lo dijo, a nosotros nos lo dijo. Amarlehu le dijo Nebuchadnezzar, Ana Beina, de Kinhu, de Bekinenhu, Kieji de Badaktinhu le Hananiah Mishael y Azaria. ¿Sabes qué? No hay problema. Os voy a poner a prueba, igual que puso a prueba Hananiah Mishael y Azaria. ¿Qué les hizo? ¿Les tiró al fuego? Os voy a tirar al fuego. Amrulé le dijeron, Sitkiya y Ahab, un tlata, Habu, Anan, veanan Taren. Dice, pero espera, nosotros somos dos. Ellos eran tres, tenían más mérito. Dijo, no hay problema. Amarleo les dijo, Bajarú lejón, man diveitu beadaihu. Elegid quién queréis que entre con vosotros. Entonces, ¿qué dijeron? Ambrú, le dijeron a Nebuchadnezzar, y Yoshua Cohen Gadol. Queremos que metas a Yoshua el Cohen Gadol. Sabre, laite Yoshua de Nafish zehute, un magna alan. ¿Por qué? Porque pensaron, dijeron, bueno, Yoshua es el Cohen Gadol, a lo mejor él tiene mérito y nos puede proteger con su mérito. Muy bien. ¿Qué hicieron? Achteyuhu Shadinhu. Es decir, bajaron a Yoshua también al fuego, junto con Ahab y Tzidkiya. Venatluotam, Vishlichum letoch Kirib Shanais. Muy bien. Inhu Iklu Yoshua Gadol, Cohen Gadol, y Jaruje Mané. Ahora, Tzidkiya y Ahab se quemaron, pero Yoshua, el Cohen Gadol, solamente se chamuscó un poquito sus ropas. Sheneemar, como dice el versículo, Bayar Eni, me hizo ver a Yoshua el Cohen Gadol, Omed Lifne Malach Hashem, que estaba parado, estaba de pie delante del ángel de Dios. Uchtil, está escrito ahí, Vayomer Hashem el Satán, y Gar Hashem Beja Hasatán, Valo Ze Ud Mutzal Meez, Shelo Tikanes, Le Katreg a la Tzadik Ze, es decir, no vengas a acusar a este Tzadik, porque acaso no ves que sus ropas están ya chamuscadas un poco por el fuego, es decir, que es un Tzadik, yo le protegí. Amarle, le dijo Nebuchadnezzar a Yoshua el Congadol y a Dana de Tzadikaya Ata. Yo sé que tú eres un tzadik. El Amaita ama, Ahania Beach, Purta, Nura, Hanania Mishal Bazaria, Lo Ahania Behuklal, le dijo Nebuchadnezzar. Mira, yo sé que tú eres un tzadik. Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué tu ropa se chamuscó un poco? Si Hanania, Mishael y Azaria entraron y salieron y no se chamuscaron para nada. Amarle les respondió Yoshua el Kohen Gadol, Inhu, Tlata, Habu, Beanahad. Dice, ellos eran tres tzadikim, yo era uno solo. Es decir, jugaba en mi contra los otros dos. Amarle le dijo Nebuchadnezzar, ve a Abraham y Agidaba. Ah, pero espérate. Abraham, Nimrod lo tiró él solo al fuego, no estaba con nadie más. ¿Qué le dijo Yoshua? Hatam lo abu reshaim behade, velo y yehiv reshuta lenura. Dice ahí. Cuando le tiraron a Abraham, le tiraron solo, no había nadie más con él, no había ningún rasha con él. Entonces ahí el fuego no tuvo posibilidad de alcanzarlo. Ajá, Habu Reshaim Behade, Idyehi Reshuta Lenura. Aquí, cuando me tiraste a mí con ellos dos, había dos Reshaim conmigo y el fuego tenía posibilidad de alcanzarme. Hainu de hambre Inshei, esto es lo que dice la gente. Tre Ude, Yebeshe, Vejad Retiva, Ogdan Yebeshe
lirtiva. Dice, si yo tengo dos maderas secas y una mojada, si yo tengo todas maderas mojadas, yo no puedo encender fuego, no prende el fuego. Pero si tengo dos secas y una mojada, las dos secas prenden el fuego y queman a la mojada. Amar Papa dijo Papa. Shayubanab no sin. Perdón. Entonces pregunta la cámara. Maitama y Anash, ¿por qué finalmente? Ok, estaba con los Reshaim, etcétera. ¿Por qué fue castigado Yoshua? ¿Sí? ¿Por qué sus ropas se chamuscaron? Amar Rapapa dijo Rapapa. Shayubanab no sin Nashim, Shenan Hagunot le que una velo mi jabajen. ¿Por qué? Porque las hijas de Yoshua, el Cohen Gadol, se casaron con mujeres que no eran adecuadas para la Kohaná, para los Kohanim, y él no les dijo nada. Shenemar Yoshua ya el Abush Bekadim Tzoim. Yoshua estaba llevando prendas sucias. Vegetarkosh el Yoshua el Bosh Bekadim Tzoim. ¿Acaso Yoshua solía vestir prendas sucias? El Amelamed nos viene a enseñar. Shayubanam Nosim Nashim, Shenan Hagunot, que sus hijos se casaban con mujeres que no eran aptas para ellos, para la que una. Pero mi Jabahem, y él no les dijo nada. Amar Rabitahum dijo Rabitahum, Darash Barcapara Betzipori, así enseñó Barcapara en Zipori. Maidirtiv, ¿qué es lo que significa el versículo? Shesh Aseorim Haele Natan Li. Dice Ruth, le dijo a su nuera Naomi, estas 6 seorim, estas 6 espigas, me dio a mí Boaz. Maishes seorim, ¿qué son estas 6 espigas? Ilema shesh, si me vas a decir que son 6 granos de cebada realmente, vejidarkosh el Boaz liten, mataná, shesh seorim, ¿y acaso Boaz le daba a las personas pobres solamente 6 granos de comida? Seguro que no estamos hablando de eso. Ela, entonces, shesh sein, 6 cantidades de sea, de una sea. Vejidarkash elisha, litol, shesh sein, ¿y acaso una mujer puede cargar con 6 sein? Es una cantidad muy grande. Ela, entonces, remes la shatidin shisha banim latzet mimena shemitbarjin beshesh berajot. Lo que hizo Boaz fue insinuarle que en el futuro saldrían 6 hijos de ella que serían bendecidos con 6 bendiciones, 6 grados. Beluen, y estos son David, Mashiach, Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah. Estos 6. Dice David, como lo sabemos. Y está escrito, Vayan, Ejad, Meanearim, Vayomer, Iren Raiti, Ben Leishai, Bet Halachmi, Yodeanagen, Vegibor Jail, Veishmir Hamá, un bon davar, Veishtoar, Vashem Imo. Es decir, cómo presentaron a David delante de Saúl. Dijeron, he aquí que yo sé que yo vi a un hijo, a un niño en la casa de Ishai, uno de los hijos de Ishai, de Betlehem, que sabe tocar la música, que es fuerte, que es valiente, que es un hombre de guerra, que es inteligente, que entiende las cosas, que es una persona de valor, y que Hashem está con él. Nada más. Y todo esto, ¿por qué se lo dijeron? Para enfadar a Saúl en contra de David. Amar Rab Yehuda, Amar Rab dijo Rab Yehuda en nombre de Rab, Kola Pasukazé, lo amaró Doeg, Ela Bishon Hara. Es decir, todo este versículo dijo Doeg, lo dijo para hacer la Shon Hara de David, para hacer que que Shaul se enfade con David. Ahora, Yodea Nagen, es decir, sabe tocar música, ¿qué quiere decir? Yodea Lishol, que sabe preguntar. Gibor, fuerte. Yodea Leashiv, que sabe responder. Ish Milchama, hombre de guerra. Yodea Lisa Beliten, de Milcham Torah, que sabe negociar en la guerra de la Torah, es decir, en el Shakla Betaria que nosotros tenemos aquí en la Gemara, por ejemplo. Un bon davar, Shemevin davar mitoch davar. Nevon davar, es decir, que es entendido, es que decir que sabe deducir una cosa de otra cosa. Ishtoar, una persona de valor. Shemar e panim ba'alaha, es decir, que sabe dar interpretaciones en la halajá. Ba'ashemimo, y que Dios está con él. Shehalajá, que motó bejol makom, que siempre el halajá se fija según su opinión. Bekuleu, amarleu Jonathan, beni kamohu. Para todos los argumentos, dijo Shaul, ¿sabes qué? No pasa nada, mi hijo Jonathan es como él. ¿Sí? Pero que van de amarle, pero cuando le dijo que Dios estaba con él,
milta de bedide nami lo hababe. Es decir, este es algo que ni siquiera estaba con Shaul ya. Halash date veikane be. Se debilitó Shaul y empezó a tener envidia de David. De Shaul, que ti, porque con respecto a Shaul está escrito, Ujol asher yifne, y a Shia, que ahí donde iba, y Kashel veló Yizke leorot kalaja, ahí donde él iba y se dirigía, se equivocaba y hacía tropezar en el alajá. David y sobre David está escrito, mejor asher yifne y asliach, todo lo que él se dirigía hacia ello tenía éxito. Menalan de Doeg Haba, y cómo sabemos que era Doeg, que ti baja, está escrito, vayan Ejad Meanearim, respondió uno de los jóvenes, es decir, Meyuhad Shebanearim, Ejad Mehanearim, uno de entre los jóvenes, quiere decir alguien especial entre ellos. Tiba también está escrito ahí, Vesham Ish Me Avde Shaul, y ahí había un hombre dentro de los servidores de Shaul, Bayomahu Ne'ezar Lifne Hashem, y en ese día se paró delante de Dios, Otzel Tatzmo Lifne Ohel Moed, Lilmod Arbe Torah, se paró y se obligó a sí mismo a estudiar Torah. Ushmo Doeg Haedomi, y se llamaba Doeg el Edomita. Avir Harroim, ¿sí? Era el Avbedin Asher le Shaul, que tenía Shaul. Es decir, era el jefe del Tribunal Supremo de Saúl. Continúa la cámara. Vimos David, el primero que dijimos. Mashiach, Menaim. ¿Cómo sabemos que fue bendecido con 6 bendiciones? Y está escrito. Benajá Alab, Ruach Hashem. Se posará en él el Espíritu de Dios. Ruach Chochma, Ubina, Ruach Etzá, Ugbura, Ruach Dad, Veyirat Hashem. Un espíritu de inteligencia, de entendimiento, de consejo, de fuerza, de saber y de temor de Dios. Está escrito también, Ve'arijó Beyirat Hashem. Es decir, Ve'arijó Beyirat Hashem lo va a perfumar con temor de Dios. Amar Rabbi Alexandre, dijo Rabbi Alexandre, Melame She'it Ino Mitzvot Veisurim que Rejaim. Es decir, que Akadosh Baruj Hu le va a poner a Mashiach mitzvot y sufrimientos como un molino, es decir, va a estar moliendo. ¿Cuál es este sufrimiento? De que él quiere llegar al mundo y revelarse y no puede todavía. Rabba Amar dijo Rabba, de Moraj Vedain, es decir, Shemashiach Yem Mariach Adam, va a poder oler a una persona y según esto va a poder juzgarlo. Como está escrito, Velo le maré en Avishpot, no por lo que vean sus ojos va a juzgar. Veshafat Besedek Dalim, juzgará con rectitud a los pobres. Veojiach Bemishor le anve Eretz, y va a traer va a demostrar a aquellos que son humildes cómo es la justicia. Nos cuenta la cámara. Barcoziva. Barcoziva es Barkochba. Malach Tarten Shenin Upalga. Reinó en contra de los romanos. 2 años y medio duró el reinado de Bar Kokhba. Reconquistó Jerusalén y estuvo gobernando durante 2 años y medio. Amar Leule Rabanán le dijo Bar Kokhba le dijo a los sabios, Ana Mashiach, yo soy el Mashiach. Ambrule le dijeron los sabios, de Mashiach Ketiv, con respecto al Mashiach está escrito, de Morach Vedain, que oliendo es capaz de juzgar. Nejeze Anan y Morach Vedain, vamos a ver si tú eres capaz de oler y juzgar. Que van de Yuhu de los Morach Vedaim, Katluhu. Cuando vieron que no era capaz de juzgar por el olor, lo mataron. Hay quien dice que fueron los Goyim, hay quien dice que fueron los Yehudim. Daniel, Hananiah, Mishael y Azaria. Los otros 4, ¿quiénes son? Daniel, Hananiah, Mishael y Azaria. ¿Cómo sabemos que tenían 6 maalot? Y está escrito, Behu, Asher en Bahem kol meum, Betove mar'e, umaskilim, Bechol chochma, Beyode da'at, umevine mada, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים. Es decir, nos cuenta en el versículo 6 cosas que Asher en Bahem Kolmum, que no tenían ningún defecto y que tenían buen aspecto, que eran inteligentes en todo tipo de sabiduría y que sabían pensar, entendían
y que tenían fuerza. Pregunta la Gemara. Vaya en Bahem Kolmun. ¿Qué quiere decir que no tenía ningún defecto? Amar Rabijama Barjanina, dijo Rabijama Barjanina. Afilu que Rivda de Kusilta lo Hababehu. Es decir, ni siquiera el, el, la marca del pinchazo, cuando se hacía una sangría que te pinchan, ¿sí? Para sacar sangre del análisis de sangre, ni siquiera le quedaba la marca. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué quiere decir que tenían fuerza para estar ahí en el palacio del rey? Amar Rabijama, Rabbijanina, dijo Rabijama, el hijo de Rabbijanina, Melamed Shayu Onsin Etatzman Mina Sehok. Es decir, que se retenían para no reír. Un minastijá y de no hablar cosas vanas. Un minashená y de no dormir. Un mamidín alatzman besha'a shenistrajin lenekbehen y pene emat amalhur. Y se retenían de ir al hacer sus necesidades por causa del temor al reino, al rey. Muy bien, nos dice sobre el profeta Daniel, Bayu Bahem mi bene Yehuda. Había entre ellos, de los hijos de Yehuda, Daniel, Hananiah, Mishael, Azaria. Estaban estos cuatro, Daniel, Hananiah, Mishael y Azaria. Amar Rabbi el Azar, dijo Rabbi el Azar, Hulán, todos estos que están aquí mencionados, mi bene Yehudahem, eran descendientes de Yehudá. Rabbi Shemuel Bar Nachmani, Amar, Rabbi Shemuel Bar Nachmani dijo, Daniel, mi bene Yehuda. Solamente Daniel era descendiente de Yehudá. Hananiah, Mishael, Bazaria, Mishael, Shebatim, eran del resto de las tribus. Nos dice en la profecía de Yeshayá sobre el Hizkiyahu, el rey de Yehudá. Umibaneja, Asher Yatsumi Meja, y de tus hijos que van a salir de ti. Asher Tolid, que vas a dar a luz, y Kaju Beayu, Sarisim Beejal Melech Babel. Van a ser servidores en el palacio del rey de Babel. Explica la Gemara. Mai Sarisim, ¿qué significa Sarisim? Saris normalmente es un eunuco. Bien. Entonces van a ser eunucos en el palacio del rey. Rav Amar Sarisim Mamash. Rav dijo, eran eunucos. Realmente, fueron castrados. Rabbijanina Amar, le dijo Rabbijanina, Shenistaresa Abodazara Bimehem. Es decir, que en sus días se supo que la Abodazara no era algo real. ¿Por qué? Porque ellos fueron capaces de entrar al fuego y salir, todo por no prosternarse delante de una idolatría. Bishlama le manda Amar, Shenistaresa Abodazara Bimehem, Hainu Dichtiv, Vajaballo Itabehon. Es decir, yo entiendo, según el punto de vista que anularon la idolatría en sus días, se entiende por qué está escrito después que no tuvieron ninguna herida. Es decir, como una alabanza. Mira, tú qué bien. El alemán de Amar, Sarisi, Mamash, pero para aquel que dice que eran eunucos realmente, Maiba Jabalo y Tabejón. ¿Qué quiere decir que no tenían ninguna herida? Tenían una herida cuando les castraron. Responde la cámara y dice Jabalá, tenura. Se refiere a ninguna herida por el fuego. Reactiv, por acaso no está escrito Reach Nur Lo Adat Behon. Es decir, que ni siquiera el olor a chamuscado no salió de ellos. Ni siquiera olían a ahumados. Lo Jabla Velo Reja. Ni herida ni suelo. Pregunta la cámara. Bishlam alemán de Amar. Nistaresa Bodazara Bimehem. Hainu Dichtiv Koamar Hashem la Sarisi Masher Ishmeru Echa Betotai. Se entiende el punto de vista que dice que en sus días se anuló la idolatría. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice, así le dice Dios a los Sarisim, estos que estamos hablando, que cuidan mi Shabbatot. El alemán, es decir, que es una alabanza a los Sarisim. El alemán de Amar, pero para aquel que dice Sarisim Mamash, que eran eunucos, Mishta Ekra, Begnuta de Tzadike. ¿Acaso el versículo los va a llamar eunucos y es una forma de denigrarlos a estos tzadikim? Entonces responde la Gemara y dice, ha beha, ha behu. Es decir, las dos cosas eran. También se anuló la idolatría y también eran eunucos. Pregunta la Gemara, Bishlam le manda a Mar Sarisim Mamash. Yo entiendo para qué dice que eran Sarisim, eran eunucos realmente. Hay no dictive lo que está escrito. Bebeti ubehomotai yad vashem tov mi banim u mi banot.
Es decir, Shemashma se entiende del versículo, Shelo hayu lahem banim ubanot. Es decir, dice, y les voy a dar a ellos en mi casa y en mis murallas, Yad Vashem, mano y nombre. Un buen nombre, más que tener hijos e hijas. ¿Por qué? Porque no podían tener hijos e hijas, según este punto de vista. Bien. Ahora él, además de amar por aquel que dice, Shenistar esa abodazara, que se anuló la idolatría en sus días. ¿Qué quiere decir? Tov mi banim umanot, mejor que hijos e hijas. Amar Ram Nachman bar Yitzhak, dijo Ram Nachman bar Yitzhak, mi banim sheayu lahem kevar umetu, mejores que los hijos que ya tuvieron y que murieron. Responde umetu. Shebemet ayu lahem banim, tenían hijos, pero murieron. Mai Shem Olam, ¿qué significa un nombre eterno? Etenlo, le voy a dar a él. Asher lo yikaret, que nunca va a ser destruido. Amar Rabbi Tanjum, dijo Rabbi Tanjum, Darash Bar Kapara Betzipori, así enseñó Bar Kapara en Tzipori. Ze Sefer Daniel, Shenikra Shemo. Se refiere al libro de Daniel, que fue escrito a su nombre. Se llama Daniel el libro. ¿Quién lo escribió? No lo escribió Daniel, pero sin embargo le pusieron su nombre. Ahora que tenemos esto, nos cuenta eh, sobre el libro de Ezra. Ezra Sofer. Pregunta de Mara. Michde, Kol Mile de Ezra, Nehemia ben Jachlaya, Amrinhu, Unehemia ben Jachlaya, Maitama lo ikre cifra al Shemet. Dice, todo lo que está contado en el libro de Ezra, ¿quién lo contó? Nehemia ben Jachlaya. Es decir, fue el acompañante de Ezra en el retorno de Shivat Zion, el retorno a Zion en la época después de 70 años después de la destrucción del templo. Ahora, ¿por qué entonces no se llamó el libro Nehemia? Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, dijo Rabbi Yirmiyah Baraba, mi peneshe jezik tova leazmo, porque él pidió bien para sí mismo. Shenemar, como dice el versículo, Zohrali Elohai le tova, recuérdame Dios para bien. David Nami, David también, me maremar. Es decir, dijo algo similar. Zohreni Hashem, Birzona Meja, recuérdame Dios en la voluntad de tu pueblo. Okdeni Bishuateja, y redímeme con tu salvación. Pues explica la Gemara, dice David, Rajame, de Cabe. David estaba pidiendo compasión de Dios. Nehemia estaba pidiendo honores. Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yosef dijo, y pene siper bignutan shel rishoni. ¿Por qué? Porque contó Nehemia de manera despectiva hacia los primeros. Shenemar, como dice la Torá, veapajot arishonim asher lefanai, ichbidu al ha'am veikhu mehem belechem veyain echad kesef shekalim arbaim. Es decir, hablando de los dirigentes previos a él, que dice, y esos dirigentes que estaban antes que yo, endurecieron sobre el pueblo y tomaron más impuestos, pan y vino, y kesef shekalim y monedas de plata de shekel, 40. Vea Falgav. Y a pesar de ello, Daniel, shegalol menú siper. Vea Falgav. Genutó shel Daniel, shegadol menú siper. Dice, y a pesar de que, de, de Daniel, que era mayor que él, cuenta, Umenalan de Gadol Mimenu, ¿cómo sabemos que era mayor? Shayak Daniel Gadol Mimenu, ¿cómo sabemos que Daniel era más grande que Nehemia? Steve está escrito, Veraiti Ani Daniel Levadi, esta maré, yo Daniel vi, estando solo, la visión y las personas, Sheshayu y mí, las personas que estaban conmigo, los Raúl, no vieron nada, no vieron esa visión. Abal, Haradá, Gedolá, Nafla, Alejem, pero sí que sintieron un gran pavor. Vaibrehu, Be Javé. Y se escaparon y se escondieron. Benashim Ashayu y mí, los Raúl et Amaré. Y los hombres que estaban conmigo no vieron esa visión. Umaninu Anashim, ¿quién eran esos hombres? Amar Birmiyah, dijo Birmiyah, Vitema Rabijía Baraba. Y hay quien dice que fue Rabijía Baraba. Ze Hagai Zeharia Malachi. Se refieren a Hagai Zeharia y Malachi. Y puesto que ellos no vieron y Daniel sí vio, se entiende que Daniel era mayor que ellos en espiritualidad, en profecía. ¿Sí? Muy bien. Mm,
Muy bien. Ahora, dice la Gemara, Inhu adife mine. Dice, Haggai de Harim Malachi, Aitama Alá y Etera al Daniel, eran preferibles que Daniel, eran más grandes que Daniel en otra cosa. Veo a Difminayu, y Daniel era mayor que ellos en otra cosa. Ahora, vamos a ver en qué. Ihu Adifemine, ellos eran mayores de Inhu Nevie, porque ellos eran profetas. Veihu Lavnavi, y Daniel no era profeta. Veihu Adifminayu, y él era mejor que ellos en otra cosa. De Ihu Hazá, porque él vio esa visión. Veinu lo Hazú, y ellos no lo vieron. Contra la Gemara, Jar de lo Hazú, Maitama y Beut, y si ellos no vieron nada, ¿por qué entonces tuvieron miedo? Responde la Gemara y dice, Afalga de Inhu lo Hazú, mide Mazlaihu Haze. Dice, a pesar de que ellos no vieron la visión que vio Daniel, ¿sí? Asashi Yesh Lechol Adam, el ángel que protege a cada persona en el cielo, lo vio, y por eso sintieron ese pavor. Amar Rabina dijo, Rabina Shemamina, ¿qué se entiende aquí? Hayman de mi Be'it, una persona que siente miedo en algún lugar sin ningún motivo. Afalgab de Ibulojaze, a pesar de que no vea, más lejaze, su ángel sí lo ve. Maitakante, ¿qué es lo que tiene que hacer? Linshov miduchte arba'a garmide, que salte de su lugar 4 amot, 2 metros. Inami, o likre kriyat shema, o que diga el kriyat shema. Y cae Bemacó, Matinofet. Y si se encuentra en un lugar donde hay inmundicia que no puede decir Kriyat Shema, Lema Haji, que diga así en voz baja, que la diga en voz baja. Aiza debe tabaja, perdón, que diga en voz baja lo siguiente. Aiza debe tabaja, Shemena mine. Los cabritos del carnicero son más gordos que yo. Así que si hay algo que me quiera hacer daño, mejor que se vaya por los cabritos y a mí me deje tranquilo. Hasta aquí llegamos en el DAF de hoy. Que tengamos un excelente día. Jisku Veimsu.